Buenos días, Ecomundo. Ojalá 4RD, lunes 31 de octubre. Wall Street cerró en rojo el pasado viernes y el Dow Jones Industriales, su principal indicador, se incrementó 0,04% hasta 18.162,35 enteros, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo 0,31% y el índice compuesto de Nasdaq se redujo 0,50%. Al mismo tiempo, el petróleo de Texas de referencia norteamericano se redujo 2,05% hasta $48,70 el barril, una disminución de $1,02 en relación a la sesión anterior, mientras el petróleo del Brent de referencia de Europa se redujo 1,50% hasta $49,71 el barril, una disminución de 76 centavos de dólar en relación a la sesión anterior. Los precios de la gasolina se disminuyeron 0,02 centavos de dólar hasta 1,47 dólares el galón y los precios del gas natural se incrementaron 4 centavos de dólar hasta 3,11 dólares por cada 1.000 pies cúbicos. El oro se incrementó hasta $1,270,7 la onza y ha venido escenificando, se ha venido moviendo el incremento de los precios del oro. Y la rentabilidad de la deuda pública a 10 años, los bonos del Tesoro estadounidenses, se avanzaron hasta 1,855%, mientras el dólar cerró en crecimiento ante el euro, que se cambiaba a 1,0939 dólares. En el fin de semana, desde el viernes, hubo una reunión de expertos de la OPEP en la que no lograron ponerse de acuerdo en cuanto al recorte de la producción. Y es interesante sobre todo por la tendencia a la baja que se mostró en los precios del petróleo a escala internacional y sobre todo en relación a que en esta reunión no hubo síntomas de posibilidades de acuerdo en este importante mercado global. La OPEP envió una invitación a los 12 estados no miembros del cartel: Rusia, Azerbaiyán, Kazajstán, Omán, Egipto, Bahrein, Colombia, México, Trinidad y Tobago, Bolivia, Noruega y Canadá. El maratón de negociaciones durante el fin de semana entre representantes de los grandes productores de petróleo no consiguió concretar planes para implementar un recorte de producción, amenazando la viabilidad de un acuerdo alcanzado el mes pasado para disminuir la producción hasta el 2%. Las discusiones llevadas a cabo en la sede de la OPEP supuestamente tenían que allanar el camino para una propuesta detallada sobre cómo recortar la producción entre 200.000 y 700.000 barriles al día entre el 1% y el 2%. Las negociaciones también estaban encaminadas a asegurar recortes coordinados con los productores fuera de la OPEP como Rusia, el mayor productor de petróleo del mundo. La resistencia de Irak e Irán para obtener exenciones se presentó como el gran problema el pasado viernes y sábado, cuando estos miembros se rehusaron a acordar un recorte de sus crecientes niveles de producción. Irán desea mantener bombeando crudo hasta que alcance 4,2 millones de barriles al año, un incremento de cerca de 400.000 barriles al día frente a los niveles actuales. Irak, por su parte, dice que necesita seguir bombeando para generar ingresos para una guerra cada vez más intensa contra el Estado Islámico. En tal sentido, funcionarios iraquíes no respondieron a las solicitudes de pronunciamientos y comentarios el pasado sábado. Sin embargo, Arabia Saudita, el jefe del grupo y rival regional de Irán, insiste que Irán debería contribuir al menos en parte a los esfuerzos de la OPEP por devolver el balance a los mercados, dar una excepción a Irak e Irán
podría poner presión sobre Arabia Saudita, el mayor productor de la OPEP, para recortar más producción de la que se decía. Y esto es un aspecto importante. Los miembros también discutieron sobre las cifras que deben ser usadas como referencia para cualquier recorte, con Arabia Saudita prefiriendo los cálculos independientes, los cuales son disputados por Irak e Irán. Las tensiones se expandieron a la reunión del sábado entre los representantes de la OPEP y productores fuera de la OPEP para discutir su participación en el acuerdo tentativo. El acuerdo de Argelia también depende de que los productores fuera del grupo se reúnan y se unan en torno a los recortes, porque no basta con los que forman parte de la OPEP. Sin embargo, los 6 países que no pertenecen a la OPEP se han rehusado a comprometerse con recortes detallados. Al término de la reunión, uno de los representantes de Brasil sostuvo que solo con conversaciones, argumentando, esto solamente son conversaciones que están presentes dentro de ese seno, pero argumenta que estas todavía no tienen fundamento para recortar los niveles de producción. Los desacuerdos al interior de la OPEP motivaron a Arabia Saudita a advertir de las graves consecuencias para la industria petrolera si el grupo no logra llegar a un acuerdo para disminuir la producción. En su discurso, en el cierre de la reunión, el secretario general de la OPEP expresó que el proceso de recuperación en el ajuste del mercado petrolero ha tomado demasiado tiempo y no podemos demorar el ajuste por más tiempo. La economía norteamericana registra su mejor tasa de crecimiento en 2 años. Estos datos se presentaron el pasado viernes y avanzó con solidez al tercer trimestre, al crecer a una tasa anualizada del 2,9% entre julio y septiembre, un 0,7% trimestral, la más alta en 2 años, y allana el camino para el alza de tasas en diciembre por parte de la Reserva Federal. Eso representa un repunte de 1,5% respecto al segundo trimestre y deja la media para el conjunto del año en el 1,7%. El dato se publica a menos de una semana de la reunión de la Reserva Federal y a 11 días de que se celebren las elecciones presidenciales. El arranque del año fue débil y la tendencia en los 9 meses de 2016 está por debajo de la media pese al empuje del inicio del tercer trimestre. En el primer trimestre la expansión fue del 0,8%, mejoró solo al 1,4% en el segundo trimestre del año. El mercado esperaba una mejora para el tercero, pero la cuestión estaba en ver de cuánto, porque en las últimas semanas se redujo al entorno de 2,5%. Por encima de ese nivel, daría argumentos a la Reserva Federal para avanzar hacia la normalización de la política monetaria. Es el mejor rendimiento trimestral de la economía norteamericana desde el avance del 5% en el tercer trimestre del año 2014. Pero pese a que se muestra resistente a las tensiones externas y la incertidumbre política, el detalle refleja fuerzas divergentes en juego. El repunte se apoya en un incremento del 10% de las exportaciones. Esa fuerte aceleración es en todo caso temporal y este es un aspecto importante porque se explica por un incremento de las exportaciones de soja tras la pobre cosecha en América Latina. El otro elemento que da sustento al crecimiento es que las compañías procedieron por primera vez en un año a incrementar los inventarios de productos que tienen a mano anticipando la llegada de las compras navideñas. Pero como en el caso de la balanza comercial, se espera que se modere en el cuarto trimestre, por lo que la aportación a la economía será menor. También creció la inversión de las empresas en estructura por el repunte de los precios del petróleo, pero el gasto en equipamiento es débil, al caer un 2,7% en el trimestre. Por su parte, el consumo privado
del que dependen las 2/3 partes de la economía, creció a un ritmo bastante modesto, del 2,1%, lo que representa una moderación importante cuando se compara con el 4,3% en el segundo trimestre. Esos dos detalles llegaron a determinar un análisis más pausado sobre los factores que realmente están tirando del crecimiento económico de la economía norteamericana. Los indicadores de confianza muestran que prima la cautela y la prudencia. Al mismo tiempo, la inflación se mantiene contenida y el dato sujeto a 2 revisiones prepara en todo caso el camino para la subida de 1/4 de punto porcentual de los tipos de interés en la reunión de diciembre. Las posibilidades de que suceda ahora son del 85%. La que se celebra la próxima semana está muy cerca de las elecciones, por lo cual no se espera que haya ningún tipo de medida en ese momento. Pero el paso al que se va es seguro que en 2017 será muy incierto cómo será la política de subidas de la Reserva Federal, porque la Fed necesita ver un crecimiento sostenido por encima del 2% que le incentive a subir las tasas de interés. La presión por el lado de los precios está contenida, aunque muestra una tendencia al alza. La tasa anual de inflación se situó en septiembre en el 1,5% tras un incremento mensual de 3 décimas. Cuando se descuentan los elementos volátiles, la subyacente está solo en el 2,2%. Los salarios, por su parte, avanzan a un ritmo anual del 2,4%. Pero si la economía crece por debajo del 2%, es difícil que suban más. La última vez que la Reserva Federal subió las tasas de interés fue el pasado diciembre del año 2015 y se tenía planificado realizar 4 subidas de tasas de interés durante este año 2016 y hasta el momento no ha sido posible. Y este es un aspecto sumamente importante en vista de toda la situación de turbulencias que se han creado a nivel de la economía global y las tendencias de ajuste en las tasas de crecimiento global, la situación del Brexit y la tendencia al lento crecimiento. De todas maneras, la economía norteamericana presenta un crecimiento, digamos, más sólido que el resto de las economías de Europa, de Japón, y esto es un hecho importante, sobre todo para las economías como la de México y la de Centroamérica y el Caribe, donde se encuentra República Dominicana. Y es fundamental cómo monitoreamos en relación al importante mercado petrolero, sobre todo porque las pequeñas economías no productoras de petróleo dependen de manera sensible y un alza en este mercado sería un aspecto sumamente importante para sus perspectivas de crecimiento, además de la relevancia que tiene en los mercados globales. Al mismo tiempo el oro para aquellos países que producen oro y además que es un reflejo de las tendencias de la economía en vista de que el oro es un valor de refugio que expresa cuál es la incertidumbre que se presenta dentro de los mercados. El valor del dólar, el crecimiento del dólar, la apreciación del dólar también es un factor de ajuste importante que afectan a aquellos países que compran sus materias primas en dólares, sobre todo en el caso del petróleo, lo que ajusta bastante sus niveles de precio y por el pago de la deuda externa. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.